Bienvenidos a un nuevo episodio de La Asamblea. Hoy día trataremos de diferentes temas. Don S empezará por su tema principal. ¿Y cuál va a ser? Voy a hablar sobre la secta de Heaven's Gate y mi compañero aquí, el Mr. X, va a hablar sobre... Sobre el nuevo orden mundial representado en el anime. Muy bien, muy interesante tema. Antes de comenzar, quisiera por favor recomendarles que vean nuestro video anterior. Fue más bien un ensayo de lo que estamos haciendo. Es una especie de prueba, un test, un episodio piloto, así que ojalá después lo puedan ir a escuchar y entretenerse un rato. Quizás no salió muy bien, pero Era lo que había. Era lo que había, así que esperamos que esto esté mucho mejor. Así que mejor empezamos inmediato. ¿O quiere decir algo usted? Y bueno, ¿Agregar algo? en esta oportunidad nosotros trataremos dos temas totalmente diferentes. Pero el tema que yo voy a plantear después es algo que tiene que ver con actualidad, y en esto yo me apoyaré nuevamente en series de animación japonesa, y una con la cual muchos se van a poder sentir ofendidos, ¿Cómo cuál sería? con Robotech, que muchos van a tratar que es una copia, es una mala adaptación, y eso no viene al caso en este momento. Algo totalmente aparte. Entonces, ¿comienzo yo con mi tema? ¿Yo? Comienzas tú. Voy a comenzar yo entonces. Como dije antes, el tema que yo les traje es acerca de Heaven's Gate, la cual fue una secta. Bueno, para comenzar, hay que hablar de que a lo largo de nuestra era humana ha existido muchas sectas, unas más o menos peligrosas que otras. Ya por los años finales de los 60, una de las más conocidas es la familia Manson del popular Charles Manson, que terminó la vida de la actriz Sharon Tate y otras 6 personas en 2 días. Eso podríamos hablar de una secta muy peligrosa. Demasiado peligrosa, diría yo. También en el año 78, lo que se llamó Johnstone, que fue de la secta del templo del pueblo, que en la selva de la Guyana terminó con la vida de 914 personas. Un número bastante elevado para la época. Un suicidio totalmente en masa, incluidas personas adultas, niños. Así que fue catastrófico para la época. Y la de la que yo le voy a hablar, todo comienza en la época también de los 70. Entre el año 72 y 75, por ahí partió todo esto. Esta era una pareja la cual estaba formada por Marshall Applewhite y Bolly Needles. Ellos eran estadounidenses. Ellos se hacían llamar después como Guinea y Pig. Esos eran sus sobrenombres. Bueno, para hablar un poco de Applewhite, su padre era un religioso. Luego de que él falleció, Bonnie trabajaba en un psiquiátrico y empezaron a hablar, compartieron algunos temas sobre ufología, mensajes que ellos percibían sobre los extraterrestres, incluso de series, así como de Star Trek. Incluso el mismo Applewhite pensaba que la serie le transmitía ciertos mensajes para él. ¿Podemos decir mensajes encriptados? Claro, al menos eso es lo que él interpretaba, pero que eran dirigidos a él, no a, a varias personas, sino que en especial a él. Entonces empezó con cosas raras desde muy temprano. Bueno, así que ellos dos se juntaron y decidieron empezar a armar esta especie de comunidad y a buscar gente que le interesara el tema ufológico y a contactar con seres extraterrestres. Ese era el mayor logro que ellos buscaban. Así que empezaron a buscar seguidores, a los cuales estos especies de discípulos, porque ellos se consideraban maestros, ellos lo llamaban tripulantes. El mismo Applewhite se describía como un instructor de laboratorio. ¿A ese nivel? A ese nivel. Él era el orador dentro de esta pareja, y más bien su esposa Needle, ella hacía más que de repente observación, algún tipo de comentario o corrección, pero el que hablaba y el que atraía a la gente era Applewhite. En un comienzo esta secta se llamaba la Iglesia Célibe para Erotomanos Anónimos.
Nombre que no era muy así como, ¿qué hacen? Y luego se cambiaron a la metamorfosis individual humana. Con el tiempo siguieron cambiando nombres, así que lo vamos a ver. Y Applewhite era un ferviente creyente de la teoría de los antiguos astronautas. O sea, que habla de que los extraterrestres llegaron a la Tierra, dejaron a nosotros, se podría decir aquí, o nos hicieron evolucionar, no sé cómo puede ser el tema realmente, y que en algún momento van a regresar, pero que se van a llevar solamente algunos, o sea, va a ser algo totalmente selectivo. Es como la Biblia. Claro, es basado completamente. De hecho, obviamente él pensaba que él era uno de esos elegidos. Siguieron con estos reclutamientos a lo largo del tiempo, llegaron a ser en un comienzo 30 personas que incluso dejaron sus casas por irse con estas personas. ¿Tantas personas? Llegaron a ser 100 incluso. Ya a finales de los 70 ellos empezaron a financiar, porque esto también, tener una secta requiere plata, para poder mantener tanta gente viviendo contigo. Así que muchos tenían herencia, sueldo, porque eran profesionales algunos. La mayoría trabajaban en temas de computacional, informáticos. Muchos llegaban y donaban la plata nomás, no les importaba. Así que ahí es donde empezaban a alquilar casas, donde ellos vivían todos. Primero estuvieron en Denver y después en algunas zonas de Dallas. Y ahí empezaban siempre a subir y bajar miembros, algunos se iban, se aburrían, volvían. Pasaron de 40 seguidores que vivían en 3 casas diferentes y en una vivían los líderes. Así que era toda una comunidad. Así es como ellos planteaban esta nueva religión, donde ellos decían que el planeta estaba a punto de acabarse y necesitaba una especie de reciclaje. Y que la única manera de poder sobrevivir era que ellos se fueran de manera urgente del planeta, que el planeta estaba acabado, no había cómo recuperarlo. Me suena como suena calentamiento global. Sí, suena muy conocido y actual el tema. Y la forma que ellos tenían de mejorar era ir hacia un siguiente nivel, así lo llamaban ellos. ¿Y cuál es ese ¿Cuál nivel? El siguiente nivel? Era despojarse de todo tipo de características humanas, ya sea familia, amigos, sexualidad, individualidad, trabajo, dinero, posesiones. O sea, abandonar todo, por ir hacia ese siguiente nivel. Ellos también hablaban de algo llamado como la Telá. ¿Qué es Telá? Es una especie de lugar físico, obviamente que está no en la Tierra, sino que en algún lugar del universo, donde habitaban con plenitud la gente, una especie de paraíso, donde la gente no necesitaba sexo, ni siquiera comida, ni siquiera podían morir, solo se alimentaban de la energía de la luz del sol. Y también, obviamente, como toda religión, cuando uno habla de algo que es el bien, tiene que hablar de algo que es el mal. ¿Y qué viene siendo el mal en este Para caso? ellos, el mal se refería a los luciferianos, que eran supuestamente otros extraterrestres más desarrollados que representaban a ellos mismos como dioses y que mantenían a los humanos aquí anclados a la tierra, que no les permitían ir hacia ese siguiente nivel. ¿Qué pasó? Ya cruzando del año 70 y yendo hacia los 80, la esposa del Nettles, ella había sufrido problemas con el cáncer, incluso tuvo que extirparse un ojo. Ya en el año 85 ya no dio más el cáncer y ella falleció, cosa que los expertos dicen que a él le influyó demasiado, porque obviamente él se quedó solo para dirigir a este grupo de personas, pero él lo tomó casi como una especie de señal, donde él decía que su esposa ya había sido llevada al siguiente nivel, que ella había transgredido y los seres superiores, los extraterrestres, se la habían llevado, que ya no importaba que no se los llevaban en cuerpo, sino que era su espíritu, su alma el que la venían a buscar. Esa es la conclusión que él sacó a todo esto. Y que él empezó a volverse un poco con el tiempo medio paranoico, empezaba medio conspiranoico y se puso muy selectivo a quién entraba a la secta. Todo el tiempo cambiaban. Primero se ponía muy restrictivo de quién entraba y otras veces salían a buscar más seguidores.
Y así se la llevaban, pero esta vez se puso muy controlador porque pensaban que había personas que se querían infiltrar para hacerles daño. Típica paranoia de líder autoritario. Ya vamos llegando a los años 90. ¿Tanto tiempo duró? Sí. Estos fueron muchos años que estuvieron, imagínate, de los años 70 que empezaron a ir a grupos de iglesia, a ir buscando gente. Y lo particular de esta secta es que no era alguien que te obligaba, sino que buscaban a las personas adecuadas que solas, bajo su propia voluntad, siguieran a estas personas. Entonces eran personas totalmente fieles y creyentes. Si alguien se quería ir, váyase. Si alguien quiere volver, vuelva. Y que se quiere quedar, queda, pero colabora. Como decía, ya en los años 90, en el 92 empezaron a grabar una serie de videos o capítulos que lo dividieron en 12 partes con mensajes. Y lo empezaron a transmitir vía satélite. En el año 93 se cambiaron nuevamente de nombre y se pusieron los Dominadores Totales Anónimos. Aquí es donde empezaron ya a juntar dinero para poner publicidad. Y le pusieron en una página del diario, el USA Today. Una página completa así, donde ponían mensajes de que la Tierra estaba acabada y que necesitaban emigrar del planeta. En pocas palabras, tenían mucho dinero para abarcar todo un espacio en el diario. Dinero que era de los mismos miembros. Gente dejó casas, carreras, daba todo hacia esta secta. Ya en el año 94 empezaron a hacer conferencias públicas y ahí obtuvieron un poco más de miembros. Ya llegando a la parte importante de esta secta de los años 90, es cuando empiezan a utilizar mucho lo que es el internet. Empezaron a subir su enseñanza, pero empezó a recibir críticas, lo cual a él un poco lo afectó. Porque empezó, no sé, como a sentirse mal, no sé qué habrá pasado por su cabeza. Entonces ahí es cuando él empieza a hablar de la posibilidad del suicidio como una manera de subir hacia el siguiente nivel. Abandonarse y dejando el cuerpo atrás para poder acceder a este siguiente nivel. Y aquí es donde ellos deciden cambiarle el nombre y ponerse Heaven's Gate. Ya en el año 95 ellos se van a la parte rural de Nuevo México, donde adquieren 40 acres. ¿Tanto? Que son como 0,16 kilómetros cuadrados. Y ellos pretendían construir unas viviendas y formar una especie de monasterio, que ellos le llamaban la nave extraterrestre, porque ellos siempre a las casas las titulaban como naves. Sí, como naves. Así que ellos, después de que lo intentaron, se vieron que parece que no les funcionó, ya que llegó el invierno, intentaron armar estas casas, no les funcionó. Así que dejaron el lugar atrás y se fueron hacia otras casas que estaban en San Diego. Llegó el punto de este líder a sugerir que sus integrantes tenían que ser asexuados, ya que él estaba en contra del sexo, tanto masculino como femenino, y propuso la especie de castración quirúrgica para sus miembros. Al comienzo, obviamente, no pudieron conseguir ningún cirujano ni médico que la quisiera hacer, pero en México sí lo consiguieron. Algunos miembros sí lo realizaron. Incluso por ahí se habla de que hubo problemas con algunos que lo intentaron hacer ellos mismos. Y fue todo un caos porque obviamente la persona salió lastimada. ¿Qué nivel de locura? Ahora, ¿por qué él decía lo de la castración quirúrgica y este tema de la no sexualidad? Es porque él decía que en el siguiente nivel los órganos reproductores no servían, mientras que los luciferianos sí lo utilizaban para mantenernos acá. Eso era más o menos lo que él decía. Así que empezó a más o menos ¿cómo decirlo? A tratarlos de manera unisex a todos,
todos ocupaban el mismo vestimenta, el mismo corte de pelo, que no hubiera diferencia entre hombre y mujer, todos se vieran exactamente igual. Ya llegando al año 96 es cuando ellos obtienen un rancho en Santa Fe, en California. Todo esto gracias a la herencia de algunos de los integrantes. Y aquí es donde empezaron a grabar mensajes, donde hablaban sobre la última oportunidad de abandonar la Tierra. Y fue en este punto donde recibieron la mayor señal que ellos estaban esperando. ¿Cuál es esa señal? Ya que se empezó a hablar del llamado cometa Hale-Bopp, que iba a pasar el año siguiente. Entonces ellos lo vieron, o mejor dicho, el líder dijo: esta es la nuestra, aquí nos vamos, aquí nos vinieron a buscar. Y empezó a hablar de que su esposa era quien había mandado su esposa falleció, que había mandado este cometa. Incluso por ahí hubo algunos comentarios ufológicos de que había una especie de objeto que estaba detrás seguido de este cometa. Entonces, mayor razón era: esa es la nave que nos viene a buscar. Era obvio para ellos. Y así es como llegamos. Estuvieron preparándose un año y llegamos al año 97, el año crucial, donde ellos llegan a este 26, cercano al 26 de marzo del 97, donde graban sus últimas palabras y sus despedidas. Medio nerviosos, contentos, porque de todos estos años que habían pasado, al fin los venían a buscar, supuestamente. Y así es como llega el 26 de marzo, todos se preparan y empiezan a tomar un zumo de limón para purificar el cuerpo y para poder abandonar que su espíritu abandonara el cuerpo. Todos empezaron a tomar barbitúricos y vodka, y luego ponerse unas bolsas plásticas en la cabeza, ponerse en una cama y esperar. Todos iban vestidos exactamente igual, con unos uniformes negros y unos parches especiales tipo traje de astronauta que decía Heaven's Gate Away Team. Todos vestidos con zapatillas Nike, que es una de las cosas que más llamó la atención. ¿Por qué utilizaban todas zapatillas Nike? Quizás estaban en oferta, no sé. Probablemente. Todos con su bolsito y sus pertenencias, algunos con dinero que tenían, puestos en unos bolsos, cada uno en sus literas, sus camas. Y una vez que ellos ya abandonaban, se podría decir, el planeta, los cubrían con unas mantas puras. Habían algunos miembros que estaban encargados de ir uno por uno administrándole las dosis, poniéndole el plástico en la cabeza y luego cubriéndole así, hasta que uno de los últimos fue el miembro que él tenía su pieza especial. Lo hicieron y luego entre los asistentes lo realizaron entre ellos mismos. Una llamada anónima, no se sabe de quién, avisó de lo que habían hecho a estos tipos. Y obviamente cuando después la policía llegó, se encontró con nada más y nada menos que con 39 cuerpos, cada uno en su piecita, con su bolso, las mantas, todo exactamente igual. 21 mujeres y 18 hombres fueron los que viajaron a otro planeta. Obviamente esto fue un boom en las noticias y empezaron a hablar sobre el caballero que tenía problemas sexuales, estudios aquí, estudios acá. Y una de las particularidades que se hablaron hasta el día de hoy es por qué toda esta gente creyó en los comentarios de esta persona, cómo confiaron, la necesidad a lo mejor de buscar algún sentido a la vida. Puede ser, es lo que te deja siempre abierto los que practican la religión. Cuando tú no encuentras ese camino especial, eso que te llena espiritualmente, siempre recurres a otro tipo de cosas y siempre te vas, si se puede decir, desviando o acercándote al camino. Exactamente. En este caso ellos todos se desviaron mucho del camino, ya que hubo un líder obviamente carismático que con sus palabras los convenció de hacer esto. Una persona en su sano juicio, que no esté cegado por un fanatismo extremo,
puede pensar. Exacto. Pero todos ellos ya están demasiado sometidos a la palabra del líder. Entregados totales, en cuerpo y alma prácticamente, porque para entregar tu vida y creer que tú vas a viajar, te va a venir a buscar una nave extraterrestre y tú tienes que liberarte de tu cuerpo, o sea, de tu vida, de tus bienes, de tu familia. Una cosa que se me olvidó mencionar es que ellos cortaron en un comienzo toda relación con la familia, pero periódicamente la volvían a tener, así como para el Día de las Madres, y para que las familias no sospecharan ni encontraran nada raro. Ellos decían que estaban como estudiando informática. Así que sí, con el tema. Y una de las cosas particulares es que ellos tenían un sitio web y hasta el día de hoy el sitio web sigue funcionando. Tú puedes revisar absolutamente todo el material. No sé si habrá alguien a cargo, que seguramente será parte de la secta, porque para tener un sitio web hay que pagar el dominio. Así es. Posiblemente haya más seguidores que sigan el camino o lucrando con esto, no sé. Lo más probable es que alguien haya visto que esto era un buen negocio y simplemente llegó, tomó esto y se lo quedó para él. Exactamente. Alguien que pudo haber sobrevivido a este suicidio colectivo. Y con toda la voluntad, con todo el libre albedrío de hacerlo. O sea, ni siquiera alguien se sintió arrepentido en su último momento de no hacerlo. No, todo fue completamente voluntario. O sea, yo creo que incluso se sentían felices de hacerlo. Lo más probable que sí. Y volvemos a caer en el mismo punto. O sea, un líder carismático puede llevar a su grupo al éxito o al fracaso. Y en esto en concreto, su líder los llevó al fracaso. O al éxito, según ellos. O lo que ellos pensaban. Ve tú a saber. Bueno, ese fue mi tema. Ahora es el turno de mi compañero. Bueno, aquí les va a hablar Mr. X, que hoy día les trae un tema un poco controversial y de actualidad. Como las cosas están tan agitadas en esta región de América en general, voy a descontar a Canadá porque Canadá es como un mundo aparte. Vamos a hablar de lo que es el nuevo orden mundial. Ya muchos ya entenderán que el nuevo orden mundial es el grupo de élite socialité, un grupo plutocrático que va a gobernar por sobre todos, unificando a todos los países en un solo gobierno mundial. Eso a grandes rasgos, porque podríamos hablar de lo que es el nuevo orden mundial o gobierno mundial. Mucho, pero en este caso no es el punto. Lo que yo voy a hablar es muy específico. Es como en algunas series de dibujos animados, anime o series norteamericanas, nos muestran ya lo que es un gobierno mundial junto con un nuevo orden mundial. Y vamos a empezar con lo siguiente, que es Robotech o Macros, o como la gente quiera decirlo. Van a haber gente a favor y en contra, pero voy a hablar específicamente. Ese es un tema aparte. Voy a hablar específicamente de cómo se presenta este gobierno mundial y cómo uno ve a sus protagonistas favoritos de toda la serie que ocupan cargos militares. No hay ningún civil dentro de estos grandes cargos. Y uno puede ver la representación de esto en algunos capítulos de la saga de Macros, pero que se ve totalmente reflejado desde el primer capítulo hasta el último en la saga de la Cruz del Sur.
en donde había un alto comité de funcionarios militares más un director supremo, que en este caso fue Leonard, quien tomó las riendas del asunto cuando llegó la invasión extraterrestre de los amos de la robotecnia. Uno puede ver cómo este gobierno mundial operaba a través de la fuerza militar y cómo los civiles normales vivían una vida, digamos, entre comillas, normal. Más allá si había represión o no, uno no lo sabe. ¿Por qué? Porque la serie te coloca en contexto de que estás viviendo una invasión extraterrestre. Tú nunca sabes la vida normal a través de uno de los ojos de civiles. Tú lo único que se puede ver es la vida de la gente de la milicia, cómo vivía, cómo experimentaba ciertas emociones o su entretenimiento junto con los civiles. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno siendo una persona normal, un ciudadano a pie como se dice, uno tiene una vida relativamente normal. Hasta cierto punto. Todo puede ser muy debatible, pero eso es lo que esta serie, o esta parte, o segunda temporada, nos presenta a nosotros. También en macro se puede ver, en la primera temporada, cómo los civiles hacen normalmente su vida, como dentro de la misma fortaleza. O sea, ellos pueden ir a comprar, ir al colegio, tener citas románticas, jugar videojuegos, a pesar que hay un contexto de guerra, continua lucha en contra de fuerzas alienígenas. Pero lo que uno nunca tiene que olvidar de esta serie es la jerarquía de este supuesto gobierno que ya existe. Solamente son militares. Nada más, no se ve ningún civil. Por ejemplo, vamos a hablar de lo siguiente y así, muy brevemente. Dragon Ball o Dragon Ball Z o Dragon Ball Super también se nos hace referencia a que existe un gobierno mundial donde hay un rey. En la saga de Piccolo queda totalmente demostrado de que hay un rey que es el que gobierna a todo el planeta Tierra, colocándolo supuesto en el contexto y en el mundo de Akira Toriyama. Pero sí, así se muestra. O sea, volvemos al mismo punto. No sabemos cómo fue elegido, cómo se llegó a este gobierno mundial, si es de facción o fueron los mismos militares. Lo que siempre se muestra, sobre todo en la saga de Barry Piccolo o la saga de los androides, específicamente cuando llega a Cell, de que son los militares los que toman la acción. O sea, el rey manda a fuerzas militares para reprimir a este monstruo biológico, androide, como quieran llamarlo. Y uno puede decir, ya, es algo lógico. Pero uno hay que entender que en Dragon Ball o Dragon Ball Super te muestran abiertamente de que hay un gobierno, que hay alguien que dirige y que sus políticas son militares. Uno no se pregunta cuando Goku o Vegeta fueran a votar a las urnas. Eso no se muestra. Y lo que se muestra es nuevamente igual que Robotech y con las dos primeras temporadas, es a ciudadanos viviendo su vida normal. Uno no sabe si es que hay un tipo de represión por parte del gobierno, sí o no. Siguiendo por esta misma línea, voy a mencionar a la serie Gundam, que es un ícono dentro de todo lo que es la animación y la política, porque en Gundam se nos presentan diferentes tipos de lineamientos políticos. Voy a mencionar a la serie más popular y que todo el mundo acá en Chile la vio, o también en Latinoamérica completa. Latinoamérica, que fue Gundam Wing,
en donde se nos presentaba a este gobierno mundial hecho por militares y cómo reprimía a la gente de las colonias, cómo vivían en una cierta represión continua. Y como la serie nos indica, hay 5 Gundam que fueron desarrollados por las colonias para oponerse al poder militar que tenía la Tierra, la esfera global terrestre, si no me equivoco. Si alguien me quiere corregir, bienvenido sea. Pero nos muestran cómo el pacifismo no es el camino y cómo el líder de ese movimiento demuestra que por la fuerza se puede llegar al camino de la paz. Uno puede decir que sí o que no, si el pacifismo es el verdadero camino a la paz, pero aquí en Gundam Wing nos muestran específicamente cómo el poder militar sí somete a la gente, con soldados, con mechas, como sea. Siempre Gundam nos muestra cómo el poder militar se vuelve tiránico. O sea, yo puedo mencionar perfectamente a Gundam W en su segunda temporada, cómo se crea una división aparte, la cual termina asesinando a la gente que está en el elevador orbital y le echa la culpa a los rebeldes, entre comillas, a quienes acusan. Todo régimen totalitarista siempre va a culpar a otros de sus atrocidades. Pero así Gundam nos muestra la cruel realidad de un gobierno mundial, sea capitalista, sea socialista, sea del lado que sea. Siempre el totalitarismo va a caer en el mismo juego. Y por último, voy a mencionar una serie, la cual es Yu-Gi-Oh! 5D. Para los que la vieron o los que no la vieron, es la típica serie de Yu-Gi-Oh! En donde se juegan las cartas. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta serie muestra cómo la ciudad se divide en dos y cómo la seguridad reprime a la otra parte de la población de Neodominio, la cual quedó dividida por un acontecimiento X que está explicado en la serie en la segunda temporada, de cómo sucedió esta situación. Lo que llama la atención es que la seguridad domina todos los aspectos de la vida, tanto así que se llega a representar en los duelos que se tienen en motocicletas, en donde hay un dominio, hay una represión absoluta en contra de los que ellos llaman supuestamente criminales, y los retan a tener duelos, en donde si pierdes tú te vas derecho a la cárcel. O sea, tú está claramente el ejemplo y bien ejemplificado de Yusei Fudo, como perdió uno de estos duelos y cayó preso. También Crow, que aparece en la segunda temporada, también tiene las señales de que él estuvo dentro de la cárcel, porque todos los que pasaron por la cárcel tenían una marca distintiva para que los vieran en la calle, cualquiera lo pudiera identificar. Exacto. Entonces, esta fuerza de orden público se encarga hasta de reprimir las protestas en contra del administrador de seguridad, que es como la máxima representación de la autoridad civil para la sociedad de Neodominio. En la serie nos explica cómo la seguridad llegó a tener el control absoluto de todo lo que pasaba dentro de la ciudad. Nos explica, simplemente aparece Godowin, que es el director, junto con todo su staff,
de policías que lo único que hacen es reprimir a la otra parte de la población a la cual la consideran como marginal. Y también siguen con la misma represión con la gente normal. O sea, hay que entender que Yu-Gi-Oh! En esta tercera temporada está llena de esa representación policial, de este uso excesivo de la fuerza para tener a la población relativamente al margen de la ley. Mencionando estas pocas series, uno tiene que empezar a entender ya que los grandes industrias, los grandes mangakas del país del sol naciente ya nos están colocando los sobreavisos de qué tan malo puede llegar a ser un gobierno mundial y cuáles son las consecuencias que pueden pasarle a nosotros los seres humanos al perder ciertos derechos que ya se van perdiendo todos los días, y cómo los gobiernos están colaborando con el regente que es la ONU, por algo se llama Organización de Naciones Unidas, y cómo los gobiernos van hilvanando para que todas las leyes se parezcan unas a otras. O sea, no puede ser que lo que sucede en España se quiera imitar y replicar acá en Chile. Así, la ley copiada al callo, sin cambiarle grandes cosas, simplemente llegar, cambiarle la fecha y quien la emitió y el país. Pero como el televidente solamente ve el producto, porque los animes, las series de dibujos animados o las series de televisión son solamente productos empaquetados para que uno los pueda consumir, todos estos tipos de mensajes han pasado desapercibidos para la gran mayoría. Algunas palabras de reflexión, compañero Mr. S. No, es que cada día se acerca más ese momento, cada vez estamos más controlados. Si hay países donde cualquier cosa que tú hagas ya está cámaras por aquí, cámaras por acá. Pongamos más seguridad, seguridad sobre la seguridad, seguridad sobre la seguridad sobre la seguridad. Y un control totalmente excesivo. O sea, uno puede entender los temas de la seguridad hasta cierto punto, pero hoy en día, en sociedades así como la China, Singapur también tiene esto. Donde no puedes hacer nada, tus libertades están totalmente delimitadas por la que ellos digan. O sea, uno tiene que entender que estos países son totalitarios, sobre todo China. Singapur también, aunque hoy en día esté muy de moda, que Singapur es como lo máximo que hay por ahí, cuando Singapur es solamente bueno para hacer negocios. Pero si hablamos de los aspectos sociales, de cómo la gente no puede manifestarse, y acá en Chile dice de que no se pueden manifestar libremente cuando lo pueden hacer, porque por eso la Constitución lo garantiza. Entonces vamos por un mal camino. Así como dijo mi compañero, cada día nosotros vamos construyendo más y más ese puentecito para un nuevo orden mundial. ¿Algunas palabras para el cierre? Nada, solo que estuvo muy interesante el tema de conversación. Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, que ya nos hemos alargado un poquito de lo que teníamos presupuestado, pero ojalá les haya gustado y esperamos que nuevamente reiterar que vean el video anterior y que también esperen el próximo, que aún no sabemos de qué vamos a hablar, pero ojalá también les guste. Y un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima, así que cuídense. Nos vimos. ¿Nos pasamos?